la noticia. Iniciamos informándole que las constantes confrontaciones propiciadas entre las fuerzas políticas en las últimas horas han despertado una ola de incertidumbre en diversos sectores de la población, quienes aseguran todo parte desde los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares TREP. Gabriela Plata, a esta hora nos tiene reacciones, Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros, y a pocos meses ya para las elecciones en el país, un escenario de violencia, incertidumbre y zozobra es lo que se ha generado en los diversos sectores políticos. En las últimas horas mirábamos diversas confrontaciones entre grupos políticos y asimismo autoridades policiales, cómo mitigar este caso y bueno, el análisis que se podría vertir en torno al mismo Héctor Soto, si nos brinda más detalles. Sí, yo creo que lo primero es que es importante recuperar el sentido de esencialidad de las elecciones. Creo que las elecciones son el corazón de la democracia y el TREP es solamente uno de sus latidos. Así que hay que entender que hay cosas que sí o sí necesitamos para llegar el 30 de noviembre con unas elecciones confiables y donde los hondureños y hondureñas sientan que pueden asistir e ir a votar. Es importante tener papeletas, tener tinta, tener custodios electorales, tener juntas receptoras de votos, tener militares que trasladen el material electoral. Eso es lo esencial, porque al final del día podemos tener elecciones sin TREP, pero no podemos tener TREP sin elecciones. El TREP fue creado como un mecanismo para generar confianza y evitar crisis después de las elecciones. Y hoy el gran saboteador, el gran generador de crisis antes de las elecciones tiene nombre y apellido y se llama TREP. Gracias al TREP tenemos consejeras queriendo renunciar, tenemos marchas en las calles, tenemos judicialización electoral, tenemos violencia política, tenemos parálisis institucional del CNE. Así que yo creo que el TREP, si bien es cierto, es un elemento clave, también hay que valorar hasta dónde forzar al TREP si al final de cuentas se nos volvió el gran saboteador electoral. Asimismo es importante señalar estos mensajes que se han disipado precisamente entre las clases políticas, cómo afectan el panorama electoral, tomando en cuenta que estas confrontaciones ya han escalado hasta un estado físico. Sí, yo creo que la violencia política también tiene una particularidad, y es que en un ambiente electoral tan polarizado, lo cierto es que hay que generar condiciones para disminuir la confrontación y no para exacerbarla, y en eso yo creo que toda la clase política debe reducir ese sentido de espectacularización del conflicto y procurar resolver esto desde el diálogo. Yo creo que de alguna manera también es molesto ver cómo la clase política es incapaz de dialogar dentro del Congreso, pero sí es capaz de confrontarse fuera del Congreso. O sea, la voluntad política se tiene que expresar avanzando hacia las elecciones, no confrontándose fuera del Congreso y poniendo a las elecciones como excusa. Muchas gracias, le agradecemos, Héctor. Qué interesante conocer este análisis, compañeros, cómo a partir de una disyuntiva con los sistemas de transmisión de resultados electorales preliminares se encadenaron múltiples disidencias y asimismo confrontaciones entre las diversas fuerzas políticas. Con este informe regresamos con ustedes hacia los estudios principales. Gracias, Gabriela Plata, por esa importante opinión referente a lo que está pasando en temas políticos del país y electorales. Continuando con estos, miembros del partido PINU reaccionan sobre la opción de ceder casillas a aquellos candidatos que quedaron fuera del proceso electoral. Nuestro compañero Walter Pérez a esta hora de la tarde nos amplía más las opiniones. Con usted. Muchas gracias, Walter Centeno del partido PINU. A esta hora, Walter, bueno, hay muchos candidatos que quedaron fuera del proceso electoral. ¿El partido PINU estará dispuesto a ceder casillas para que estas personas puedan optar a un cargo público? Muy buenas, primero que nada, gracias por la oportunidad. El PINU en ese sentido no se ha pronunciado. Creo que ellos respetan a los candidatos que están inscritos ya. Ahora, esto ya es de situación personal. Si alguien quiere ceder su casilla, pues ya tendría que consultar con los dirigentes del PINU
y saber si le permiten ceder, ¿verdad? Recordando también que lastimosamente pues no fueron inscritos los otros partidos, pero a nosotros nos favorece en cierta manera, pero también sabemos que hay potenciales en los otros partidos, sabemos que hay potenciales, pero de esa misma manera también hay personas que no hicieron nada, llegaron al gobierno, no aportaron absolutamente nada a la sociedad, y por eso en este tiempo o en estas elecciones es nuestra oportunidad, y es la oportunidad del pueblo hondureño para que pueda elegir bien por personas nuevas con capacidades y que sepan realmente la necesidad del pueblo hondureño. Entonces sí sabemos que hay personas que son muy buenas, como les repetía, pero aquí ya es a criterio personal quien quiera ceder una casilla. ¿Se necesita un cambio en todo esto? Totalmente. No hemos visto un cambio. Elegimos las mismas personas, tenemos los mismos resultados. Señores, pueblo hondureño, le invito a que pueda confiar en los candidatos del Pino. Ahí tenemos capacidades, tenemos personas que pueden aportar bastante a nuestro país. Muchas gracias, muy claro. Walter Centeno del Partido Pino a esta hora. Mi reporte, compañero, junto a Elvis Zambrano, con ustedes. Y les compartimos a ustedes justamente ante esta situación que se vive en el CNE y lo que ha ocurrido ayer en el Congreso Nacional. El Partido Liberal de Honduras ha emitido un comunicado que justamente se lo leemos a ustedes. Dice: la Comisión de Campaña del Partido Liberal de Honduras, ante los últimos acontecimientos que atentan contra las libertades y derechos del pueblo de elegir a sus candidatos, se pronuncia en los siguientes términos. Primero, nuestro partido está determinado a defender la libertad, como lo demostraron con valentía el día de ayer militantes, dirigentes, diputados durante la manifestación reprimida por el gobierno de Xiomara Castro, en que la policía cargó violentamente contra personas indefensas. Segundo, acusamos a Rixi Moncada y Manuel Zelaya de conspirar contra el sistema democrático al utilizar al presidente de facto del Congreso Nacional e instrumentalizar al fiscal general de la República para hacer falsas acusaciones a las autoridades del Consejo Nacional Electoral con el objeto de paralizar el proceso electoral para impedir el triunfo de la oposición en un momento en que Salvador Narral encabeza ampliamente la intención del voto. 3. Denunciamos al señor Joel Zelaya, fiscal general, de haberse puesto al servicio de un régimen autoritario que pretende quedarse en el poder por la fuerza en vez de actuar contra los responsables políticos y militantes del gobierno que fraguaron el secuestro del material del 9 de marzo y otros actos de violencia preelectoral, más la intimidación de amenazar a la población con las 30.000 sujetos que afirman que van a tomar las armas para defender el régimen. Bueno, esto es parte de lo que dice este comunicado del Partido Liberal. Dice: fiel a su historia en defensa de la democracia, hace un llamado a la movilización general para detener a los enemigos del pueblo. Justamente la constante crisis que atraviesa el país solo puede ser resuelta entre la consolidación de acuerdos políticos, asegura el diputado del oficialismo, Harry Dixon Herrera, quien estima la incertidumbre desde el Consejo Nacional Electoral ya no está al alcance de los consejeros. Consejero, yo estaría de acuerdo a eso sería lo más correcto, pero los consejeros ya demostraron que no se pueden poner de acuerdo. Entonces tendrán que ser los líderes de los partidos políticos. Los conflictos políticos se resuelven políticamente. Así ha sido en toda la historia de este país. Pero si siguen con ese discurso incendiario, por ejemplo, de un candidato de un partido de oposición diciendo que los de Libre somos mareros y que lo estamos extorsionando, si siguen amenazando a su propia consejera, que si no se une al Partido Nacional, si siguen con todo ese discurso, va a ser difícil que esto pueda tener. Y siempre en estos temas, la diputada del Partido Nacional, Merari Díaz, asegura que es evidente que la democracia del país está en un grave peligro, por lo que es necesario que toda la sociedad civil y la clase política de Honduras conformen un frente común para defender y asegurar que se pueda llevar a cabo estas elecciones el 30 de noviembre. Nuestro compañero Luis Durón a esta hora de la tarde nos amplía las opiniones con usted, Luis.
Así es, muchas gracias, compañeros. En el estudio me acompaña la diputada Merari Díaz en torno a todo este ambiente político que está pasando. Y la gran pregunta que se hace en diferentes sectores es si habrán o no elecciones. Diputada, ¿qué hay que hacer para garantizar que el próximo 30 de noviembre los hondureños vayan a las urnas? Bueno, un saludo al pueblo hondureño. En efecto, el pueblo hondureño tiene que tener claro algo. Quien no quiere que hayan elecciones se llama Libertad y Refundación y sus candidatos, hasta la presidenta Xiomara Castro. Aunque lo diga en un mensaje y lo salga diciendo, los hechos hablan por sí solos. ¿Qué tenemos que hacer? Ciudadanía, partidos políticos, sociedad civil, incluido iglesias, distintos sectores sociales, académicos, empresa privada. Tenemos que hacer un frente en común, porque deben de haber elecciones. Tenemos que cumplir con la ley, pero también tenemos que cumplir con esa voluntad popular del pueblo hondureño, que cada 4 años se va a este ejercicio democrático. Tenemos que unirnos, porque su derecho, mi derecho y el derecho del resto del pueblo hondureño no pueden ser vulnerados por un grupo mínimo que hoy gobierna este país y lo que quiere es quedarse en el poder. Hoy tiene que tener claro el pueblo hondureño, quien no quiere elecciones, quien quiere constituyente, quien quiere hundir al país se llama libre. Entonces, frente a eso, sobre todo la clase política, hoy estamos obligados más que nunca a hacer ese frente para defender la democracia, el bienestar del pueblo hondureño y tener un Honduras, la Honduras que usted, que yo y que todos nos merecemos. Ayer escuchar al presidente del Partido Liberal de hablar de un tema de alianza, escuchar a Papi ayer hablar de un frente común, escuchar a los diferentes sectores sociales que usted ve y dice, bueno, mire, y uno anda en la calle, hay que hacer alianza, hay que hacer un frente en común y de eso se trata. 1, lograr que el Consejo Nacional Electoral se active. 2, lograr que el día de las elecciones la gente salga a votar masivamente. 3, no quieren TREP. Entonces lo que hay que hacer un TREP ciudadano, donde el pueblo hondureño sepa de que su voto va a ser contado y va a demostrarse y va a saber quién es el presidente. Así que este frente común todos estamos llamados y escuchar a los líderes de los partidos y a la sociedad civil de hacerlo es muy positivo. Gracias, diputada Merari Díaz. Ya han escuchado ustedes en torno a todo este ambiente político un frente común para poder resguardar la democracia del país, la cual se encuentra en peligro y sin duda pues que es tarea de todos los ciudadanos defender estas elecciones del próximo 30 de noviembre. Compañeros, retorno con ustedes al estudio. Siguiendo con más información a esta hora de la tarde, nos enlazamos hasta un punto de la capital con la periodista Berenice Amaya. Ella se encuentra al habla con integrantes de sociedad civil, quienes opinan que la intromisión por parte del Ministerio Público ante el Consejo Nacional Electoral es un golpe a la democracia de Honduras. Usted nos amplía más. Berenice, buenas tardes. En efecto, licenciada Andrómeda, tal y como usted lo da a conocer, en estos momentos me acompaña el abogado Saúl Bueso, quien es el coordinador de la Unidad de Acceso a la Justicia de CELIBRE, para que él nos amplíe información en torno a lo que ocurrió el día de ayer en el Consejo Nacional Electoral, este secuestro de documentos por parte del Ministerio Público. Hay bastantes cuestionamientos. ¿Cómo valora usted esto, abogado? Mire, en ley, en el marco de la ley, sí, el Ministerio Público puede secuestrar documentos. Lo que llama la atención es la agilidad y la ligereza con que atendió un llamado desde el Congreso para rápidamente por la mañana poder hacer esta labor. Creemos que esto lo que más bien es atrasa el calendario electoral, que tiene fechas fatales, como en el 30 de noviembre tenemos que ir a elecciones y todavía nadie se pone de acuerdo en cuanto al TREP. ¿Cuál es el problema real del TREP? Que por un lado la oposición considera que puede afectarlo y por otro lado también el Estado señala que hay un fraude. ¿Por qué no buscamos un punto medio si realmente nos consideramos demócratas en el país y si realmente queremos resolver los problemas ingentes? Miren, hay que tener mucho cuidado, no podemos estar utilizando lenguaje disonante, lenguaje que divide, porque al final una sociedad dividida es muy fácil de... También la consejera presidente ponga en duda que si quiere seguir al frente como presidenta de este órgano político.
Mire, si usted lo mira en perspectiva y miremoslo como un ser humano, ella tiene que estar en esas situaciones. Ha tenido presiones desde el inicio de su mandato y lo vemos que no hay una respuesta. Fíjate que ayer mismo el Ministerio Público actuó en una solicitud del Congreso en 10 horas. En cambio, hace meses que el señor Ochoa y también los grupos de colectivos, mal llamados colectivos del partido de gobierno, para ser objetivo. Y analistas en materia política aseguran que debido al ambiente que existe en este momento, es muy seguro que los hondureños se enfrentarán una campaña política muy agresiva de cara a las elecciones generales. Ya tenemos un ejemplo claro. Ayer hubo un conflicto serio entre diputados del Partido Liberal y también la autoridad pública. Estamos viendo de que tampoco ahora ya no se está tolerando el poder tener una etapa donde la sociedad hondureña, los partidos políticos puedan aglutinarse, puedan ejercer una protesta pacífica. Eso lo estamos viendo de que ya no es control. El hecho del llamado del coordinador del Libre a los colectivos para que puedan estar alertas e incluso hablar la persona que dirige los colectivos que están. Por su parte, el expresidente del Consejo Hondureño de la empresa privada, Eduardo Facusé, asegura que debido a que la candidata de Libertad y Refundación no cuenta con el respaldo popular, la dirigencia de Libre está generando caos para que no hayan elecciones generales en Honduras. Yo lo he venido sosteniendo a través del tiempo, con las tasas que se han realizado de las encuestas, que andan alrededor de la candidata de un 12 al 14%, ellos no tienen oportunidad en unas elecciones libres y transparentes. Si no tienen oportunidad de eso, el proceso de desestabilización del Consejo Nacional Electoral es obvio, y lo han venido haciendo a través de este tiempo, porque es la única manera como pueden ellos llegar a mantenerse en el poder. Para mí, que no, a ellos no les interesan las elecciones. Y si las hacen es para hacer un fraude, y un fraude electoral tremendo. Entonces, si aquí el pueblo hondureño quiere vivir en paz y tranquilidad, tiene que salir a defender la democracia. Bien, y en este momento establecemos contacto de último minuto con nuestro compañero César Euseda, porque ya ha llegado a las oficinas del Ministerio Público Luz Angélica Smith, quien es la secretaria del Congreso Nacional, para presentar la renuncia de Ana Paola Hall y empezar esta investigación solicitada por el presidente Luis Redondo. ¿Es así, César? Buenas tardes. Diligencias de oficio, pues. Gracias, licenciado Carlos Ramos. Así es, escuchemos a continuación a la secretaria del Congreso Nacional. Las investigaciones que se están realizando y por sobre todo el objetivo del Congreso Nacional, del presidente del Congreso Nacional, de su junta directiva, es salvaguardar, proteger la voluntad popular del pueblo hondureño. Que el Consejo Nacional Electoral, en el marco del mandato constitucional, pueda ejercer su función de manera independiente, sin injerencias, sin chantajes, y que se pueda respetar la voluntad de cada ciudadano hondureño y hondureña este próximo 30 de noviembre, que nos sometemos a un proceso general. Por sobre todo el respeto a la democracia. Desde el Congreso Nacional estamos cumpliendo con ese deber y lo hemos cumplido en tiempo y forma, aprobando los presupuestos necesarios para que las elecciones se lleven a cabo. Desde el Congreso le apostamos a las elecciones, le apostamos al respeto de la voluntad popular y pues por supuesto le apostamos a la democracia en nuestro país. Hoy le corresponde al Ministerio Público realizar las investigaciones necesarias y en caso de encontrar elementos, pues deducir la responsabilidad que conforme a derecho corresponda. Muchísimas gracias, buenas tardes. Ustedes han escuchado, compañeros, a la secretaria del Congreso Nacional, Luz Angélica Smith, en donde ha mencionado que el objetivo es que se desarrolle el proceso electoral
de manera transparente y de igual forma el Ministerio Público inicie este proceso de investigación que ante estas autoridades del Congreso Nacional se trata de una denuncia la que ha presentado la concejal Ana Paola Hall. Si tiene alguna consulta, licenciado Carlos Ramos, compañeras en estudio principal, trataremos de abordarla. Si no, continúo con ustedes en estudio principal. Gracias, César. Bueno, una situación que lo venimos viviendo desde hace ya varias semanas atrás y parece que más allá de encontrar una salida, se empantana más. Es por ello que los obispos de la Conferencia Episcopal, representados por Monseñor José Vicente Nácher y también por el obispo de Trujillo, Henry Ruiz, han hecho un llamado a la clase política a sentarse a dialogar, que es la única manera para encontrarle solución a estos problemas. Estamos en unos días en un taller con sacerdotes y nos llegan preocupantes noticias de incertidumbre a nivel de nuestra querida Honduras. Elevamos nuestra oración y pedimos que sigamos todos orando de corazón por Honduras, a la vez que de manera muy respetuosa hacemos un cordial llamado a todos, por favor, a tratar de buscar las soluciones adecuadas a nuestras diferencias legítimas por la manera democrática, respetuosa y de Dios, en nombre de nuestra fe, al respeto, al diálogo y a los acuerdos que tenemos que hacer mutuamente. Es necesario que nos sentemos a dialogar. Nunca la fuerza, la violencia deben ser el modo para solucionar los problemas que tenemos en Honduras. De Suyapa invocamos la paz y la convivencia fraterna entre todos los hondureños y extendemos nuestra bendición en el nombre del Padre. Entre tanto, el sector empresarial también se está pronunciando al respecto de esta situación y es que piden atender los problemas nacionales y no enfocarse o enfrascarse en conflictos políticos. Cintia López a esta hora de la tarde nos amplía. Con usted. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo señalan, me acompaña en este momento Alberto Bográn, empresario aquí en la zona norte del país, para platicar acerca de esta preocupante situación política que repercute en la paralización de muchos temas importantes. ¿Es así? Así es, definitivamente el ambiente en este momento no es el adecuado. Las condiciones del país con este tema electoral, ¿verdad?, realmente están ahuyentando la inversión y están poniendo en riesgo a los empresarios que ya estamos en el país. Creemos que esto no debe ser así, creemos que el tema electoral debe de definirse y tratarse en la institución que está para eso, el Consejo Nacional Electoral, que no deben interferir en él, ¿verdad? Y reiterar que todos los hondureños necesitamos unas elecciones libres el 30 de noviembre de este año para escoger nuestras autoridades. ¿Qué temas deberían ser prioridad en la agenda nacional en ese momento? Número uno, el empleo. Lo hemos dicho, Honduras no puede esperar más con el tema de empleo. Seguimos extendiendo la invitación a que nos sentemos en esta mesa de competitividad para que podamos ver o proponer nuevas alternativas. Nos preocupa mucho el hecho de que el TPS en Estados Unidos pues ya llegó a su fin. Existe una gran posibilidad de que todos estos compatriotas regresen a Honduras. No tenemos muchas oportunidades que ofrecerles. Igualmente la cantidad de jóvenes que están saliendo año con año al mercado laboral no tienen oportunidad. Y sumado a eso, más de 1 o 2 millones de personas que tenemos problemas de empleo en el país. Entonces, ese debe ser el enfoque en este momento. No podemos estar todos únicamente atentos a un tema político. Realmente estas son las elecciones donde más ha invertido el pueblo hondureño, porque son los recursos del pueblo hondureño, para que tengamos unas elecciones libres y transparentes. Así que eso es lo que esperamos, no menos de eso. Como empresario, ¿hay un temor de hacer una nueva inversión con esta inestabilidad política que tenemos? Lo que hay es una gran prudencia. La gente, si ve que no hay un escenario claro o ve que puede haber un estallido social, con esos llamados que se hacen a violencia y esto, la inversión se detiene. Definitivamente la inversión tiene que tener una prudencia. Recordemos que el empresario se arriesga, el empresario contrata créditos y si en algún momento hay un estallido político aquí o social, ¿verdad?,
la economía se paraliza. Mire, sin democracia no hay economía y sin economía no hay país. Muchísimas gracias a don Alberto Bográn, empresario aquí en la zona norte del país. Escuchaba usted pues la situación de los temas que se encuentran detenidos en este momento por los conflictos políticos en el país. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Siguiendo con más, te traemos excelentes noticias porque no es solo lo que ahorras, es todo lo que hiciste para lograrlo. Abre hoy tu cuenta de ahorro en Banco Número 1 de Depósitos y prepárate para el futuro y cumplir tus metas financieras. En Banco Atlántida tu esfuerzo está seguro. Y en horas de esta mañana fue trasladado a la Penitenciaría Nacional al diputado Nelson Márquez y también a las otras personas señaladas por supuestos actos de corrupción en la administración pasada. A su salida, el parlamentario dijo que viva Honduras y que creía y que sigue creyendo en la justicia hondureña. Así que es la situación para algunos entendidos en materia jurídica. Esto se trata de una persecución política. Sin embargo, él hoy, y el que sigue siendo diputado por el Congreso Nacional, representante del Partido Nacional, Nelson Márquez, ya se encuentra recluido en la Penitenciaría Nacional para seguir con su proceso. Y siguiendo con más, a esta hora de la tarde nos enlazamos hasta la zona norte del país con nuestra compañera Cristina Escobar y nos amplía más la información referente a lo que está pasando en Honduras, esto en temas económicos, pero más adelante nos dará a conocer todas estas noticias. Entre tanto, Germán Licona, quien es reconocido abogado del país, se está refiriendo también a la actual crisis política con la captura por fraude por parte del diputado del Partido Nacional, Nelson Márquez, y él manifiesta que es pura persecución política por la actual administración de Xiomara Castro. Así es, compañero que estudia, así como usted lo menciona, me acompaña el abogado y analista político Germán Licona. Con esto que acontece actualmente en la política hondureña, abogado, con la detención judicial el día de ayer del diputado nacionalista Nelson Márquez, ¿qué acontece ahora? ¿Es persecución política esto? Muy buenas. Sí, buen día. Bueno, mire, ya era de esperar lo que está sucediendo. Si bien es cierto, no quiero tampoco desconocer que si se han cometido actos reñidos con la ley, donde tal como le dice el comunicado y el requerimiento del Ministerio Público, se han esquilmado de las finanzas públicas más de 3.000 millones de lempiras. Y eso es delicado porque eso genera un impacto negativo en las finanzas públicas para sacar a mucha gente de la pobreza y para desarrollar algún programa sostenible para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. No obstante, recordemos que aquí hay un irrespeto al debido proceso y al derecho a la defensa, ya que, si bien es cierto, él es un diputado actual en el Congreso Nacional y está corriendo por la reelección, pero también está vivito y coleando el decreto 117 de 2019 que le da inmunidad parlamentaria. Por otro lado, él pudo haber presentado la documentación necesaria en esta audiencia para generar un arraigo que le permitiera defenderse en libertad y vimos que se le manda a Támara. Ojalá que el sistema penitenciario pueda generarle las mejores condiciones para salvaguardar la vida de este funcionario, particularmente el diputado, y no digamos los demás funcionarios que son miembros de la Corte Suprema de Justicia. En ese sentido, creo que nunca pudieron advertir que lo que busca Libre es destruir la democracia. Y ya es tiempo que levantemos las manos, le pidamos al Dios de Israel, porque en el hombre no vamos a encontrar ninguna respuesta que nos pueda dar la certeza de que Honduras no va a ser soslayada en su forma de gobierno, no va a ser soslayada en su integridad como territorio y peor aún, en que las instituciones se mantengan sin ese índice o ese estribillo de socavando la institucionalidad
porque de por sí tenemos un Estado de Derecho bastante golpeado. Muchas gracias al abogado analista Germán Licona, refiriéndose a esta problemática actual que acontece con el abogado nacionalista Nelson Márquez. Con esta información, compañeros, yo retorno a los estudios principales. Y siguiendo con más noticias, vamos hasta la zona norte del país con la periodista Cintia López. Una vez más, ella nos detalla que en las últimas operaciones de la Policía Nacional se han tenido diversos resultados. Usted nos amplía, Cintia. Así, buenas tardes, compañeros en estudio, televidentes de Impacto BTV Meridiano, como lo señalan, para hablar acerca de estas últimas operaciones. Me acompaña el portavoz de la Policía Nacional aquí en el Valle del Sula, el subinspector Alejandro Valladares. Coméntenos en relación a estos importantes capturas y también recuperación de motocicletas que se han dado en las últimas horas. Gracias por el espacio, licenciada, de las personas que se informan a través de la señal de BTV Noticias. Como usted lo indica, la Policía Nacional, a través de sus diferentes unidades operativas, ha tenido importantes resultados. Específicamente en el sector aquí en San Pedro Sula se ha dado con la recuperación de al menos 6 motocicletas, mismas que tenían, según información policial, reporte de robo. Este operativo fue ejecutado por parte de agentes asignados a la OMEP 7 y también por parte de agentes de la Dirección Policial de Investigaciones, quienes en un trabajo en conjunto pudieron realizar un hallazgo de los vehículos de 2 ruedas realizado específicamente en los bordos de la colonia Bográn, San Pedro Sula Cortés, zona donde habría objeto de constantes operativos policiales para combatir la criminalidad, en donde se pudo identificar estas 6 motocicletas, las cuales tenían reporte de robo. Entre las mismas se puede mencionar una marca Yamaha año 2004 y una marca Honda modelo Navi, que sabemos que son de un importante costo en el mercado comercial. Ya estas motocicletas están bajo custodia de la Dirección Policial de Investigaciones para realizar el procedimiento y obviamente poder ubicar a los posibles dueños o los que serían los dueños de estas motocicletas. Estos operativos se mantienen en constante para, obviamente, lo más importante, ubicar a aquellas personas que se dedican a este delito de robo de motocicletas. Asimismo, entre otros operativos de interés, siempre aquí en San Pedro Sula se ha dado con la detención por parte de agentes del OMEP 7 a un hombre quien estaría prófugo por al menos 25 años. Él se le vincula con el delito de hurto agravado. Según el informe preliminar, este sujeto de 43 años, quien es originario del Negrit de Santa Bárbara y residente en San Manuel Cortés, tenía una orden judicial desde el 4 de agosto del 2000. Esto por el delito de hurto agravado. Al momento de conocer este hecho, los agentes de la OMEP 7 dieron con su inmediata captura, obviamente remitiéndola a una fiscalía correspondiente para que responda por estos delitos. También se han hecho varias saturaciones considerando denuncias de asaltos en unidades de transporte público. Así como usted lo indica, en las últimas horas la División de Seguridad del Transporte Urbano, que sabemos es una de las unidades que pertenece a DEPANCO, ha iniciado una serie de operativos, y estos con medidas de prevención y disuasión para prevenir y obviamente combatir la criminalidad o delincuencia, esto relacionado a robos y asaltos que se han dado en los últimos días. Ya informamos a través de nuestras plataformas 2 sujetos que habrían sido detenidos de forma flagrante por haber participado en un robo, esto en una ruta que conduce de San Pedro Sula y Echoloma. Estas acciones policiales van a seguir tanto en la Gran Terminal, las inmediaciones y lo que colinda el Boulevard del Sur en diferentes unidades de transporte para evitar robos y asaltos. Muchísimas gracias al subinspector Alejandro Valladares, portavoz de la Policía Nacional en el Valle de Sula. Escuchaba usted los detalles de estas últimas operaciones aquí en el sector. El informe a esta hora, vuelvo con ustedes al set principal. Gracias, Cintia. Entre tanto, le damos a conocer que persisten las protestas por parte de los socios e inversionistas de la plataforma Odecorum Inversiones frente a Casa Presidencial, en esto en exigencia de una pronta respuesta por parte del gobierno ante la falta de devolución de sus ahorros. Aquí hay 2 objetivos, tanto y ustedes como gobierno están empeñados en esas elecciones, y tanto nosotros como afectantes estamos empeñados pues en nuestra opción, que es recuperar nuestro dinero. Si les dan la espalda ahorita, ustedes les van a dar la espalda en la elección. Vamos a dar el voto y vamos a preferir 1000 veces votar por otro, pero no le vamos a dar el voto. Recuerden una cosa, aquí aproximadamente son 200,000 personas
que estamos en esta problemática con 200.000, 250.000 votos, es para sentar a una persona en el poder. Pero si aquí nos dan la espalda, no nos dan una respuesta, no los ayudan, no vamos a votar el día de las elecciones. Es decir, vamos a salir a votar, pero mejor le vamos a dar el voto a otro candidato, pero no se los vamos a dar a ellos. Claro, le estamos exigiendo a la presidenta que nos devuelva nuestro dinero porque es dinero de nosotros, dinero que con sacrificio pues lo invertimos, sacando préstamos. Incluso yo vendí mi casa para poder generar esos ingresos porque soy madre soltera. Entonces de ahí saco el estudio de mis hijos. Nosotros venimos aquí, ¿verdad? Porque exhibimos nuestro dinero. Tenemos pues nuestros hijos en la escuela y somos madres solteras también. ¿No pueden perder este dinero? No, claro que no, porque es nuestro dinero con sacrificio y esfuerzo. Y siempre en este tema, en las últimas horas el Ministerio Público ha ampliado una nueva acusación por lavado de activos a 2 administradores de Corium Inversiones de las sucursales de Copán y Santa Bárbara, quienes responden a los nombres de Elder Giovanni Gómez Guevara y Juan Carlos García, a quienes anteriormente se les vinculaba presuntamente por el delito de asociación para delinquir. Gabriela Plata a esta hora. Nos amplía, Gabriela. Así es, muchas gracias compañeros. En este momento nos encontramos desde el Ministerio Público con Yuri Mora, quien es portavoz del mismo, para darnos detalles sobre la ampliación de este requerimiento fiscal para 2 personas, precisamente en este caso Corium, si nos brinda más detalles. Muy buenas. Así es, la Fiscalía contra el Crimen Organizado, en las investigaciones que continúa realizando sobre el caso Corium, ha determinado ampliar el requerimiento fiscal contra 2 de los administradores de Corium. Estamos hablando del administrador de la entrada Copán y también del administrador de Santa Bárbara. Ellos son el señor Elder Giovanni Gómez y Juan Carlos García Ríos. Están imputados ahora por el delito de lavado de activos. Anteriormente el delito era asociación para delinquir, pero después de continuar con las investigaciones por parte del Ministerio Público y hacer los análisis financieros patrimoniales de estas 2 personas, se logró determinar que en el caso del señor Elder Giovanni Gómez tenía un incremento no justificado de más de 7.3 millones de lempiras en sus cuentas de banco, y en el caso de Juan Carlos García era de 1.5 millones de lempiras. Por eso el Ministerio Público amplió el requerimiento fiscal y ahora también los está acusando por el delito de lavado de activos. Recordemos que ellos ya tienen un requerimiento fiscal con orden de captura, sin embargo, ambos se encuentran prófugos de la justicia. Es un caso mediático, ¿cómo avanzan las investigaciones en este caso y asimismo también el proceder legal de las demás personas que hasta este punto ya guardan prisión? Bueno, ¿cómo avanzan las investigaciones? Estamos presentando un requerimiento fiscal contra estos 2 administradores. Las personas que están guardando prisión pues están siguiendo el debido proceso, y que sean los juzgados donde se están ventilando estos casos los que determinen las próximas audiencias. Con respecto a los fondos, ¿estos ya han sido entregados o una parte de la misma se encuentra bajo ese resguardo de la misma? Bueno, los fondos que el Ministerio Público contabilizó cuando se hicieron los allanamientos, hubo compromisos, actas firmadas por los administradores de que se comprometían ellos a devolver el dinero a los contribuyentes. Sin embargo, hemos visto que hay algunos contribuyentes que todavía no se les ha entregado la totalidad del mismo. Estamos tratando de que las personas que están siendo acusados puedan determinar específicamente dónde está este dinero para también devolverlo a los contribuyentes. Muchas gracias, le agradecemos Yuri Mora, quien es portavoz del Ministerio Público, dándonos detalles sobre la ampliación de este requerimiento fiscal. Nuestro informe, compañeros, a esta hora del día. Regreso con ustedes a hacer los estudios principales. Y siguiendo con más, le traemos excelentes noticias, ya que en INELEC brindamos soluciones integrales en sistemas de climatización de alta eficiencia energética y durabilidad diseñadas para desarrollos habitacionales, proyectos comerciales e industriales. Con más de 30 años de experiencia, representamos las mejores marcas del mercado, ofreciendo un respaldo que garantiza el valor de su inversión, desde el suministro e instalación hasta el mantenimiento especializado y también repuestos originales. Somos líderes en aire acondicionado y ventilación mecánica en Honduras. INELEC, confianza, tecnología y respaldo para tu proyecto. Contáctanos al 3290-5229 o escríbenos a ventas@inelechn.net para convertir su proyecto en realidad.
Y en temas económicos, los exportadores de café aseguran que están en zozobra ante la decisión que tome mañana, 1 de agosto, la administración de Donald Trump de manera de reducir los aranceles del 10% al grano aromático o no. Pero tienen confianza en que sea el gobierno del norte quien le imponga estos impuestos más altos a Brasil y también a Colombia. El arancel ya está siendo aplicado al café que estamos exportando nosotros a los Estados Unidos. Y pues lo que estamos a esperas es si van a aplicar el arancel a Brasil, que es un 50%. Si esto se llega a dar, en definitiva nosotros quedamos en buena posición porque solo sería el 10%. Pero se espera reacciones de Brasil, que es el mayor productor de café del mundo, y a las reacciones de ellos por este 50% de impuestos es que no sabemos cuál va a ser la actitud o la toma de decisiones del presidente Trump en los Estados Unidos para ver si nos deja con el 10 o los baja a ellos del 10 o nos sube a nosotros. En este momento sí, el café hondureño paga el 10%, es pagado por los importadores. Y un total de 205 ciudadanos venezolanos, entre ellos 171 hombres y 34 mujeres, retornaron este miércoles al país en un vuelo procedente de Honduras, según informó el Ministerio del Interior. A su llegada al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, fueron recibidos bajo un protocolo especial de atención en salud y seguridad como parte de un plan gubernamental para asistir a sus connacionales en situación vulnerable. Entre tanto, personal forense del Ministerio Público realiza las pruebas correspondientes para identificar y entregar el cuerpo de Ifrayer de Jesús Zelaya, un ciudadano nicaragüense de 52 años que fue encontrado sin vida dentro de su vivienda en la aldea El Guanábano, al norte del Distrito Central. Según las primeras investigaciones, habría sufrido una caída que le provocó un golpe en la cabeza, causándole la muerte. Su cuerpo fue hallado 5 días después del incidente, ya en estado avanzado de descomposición. Y una persona de la tercera edad lamentablemente falleció al ser atropellado por un joven que se conducía en motocicleta, esto en la colonia Las Brisas. De momento, el nombre del conductor de la motocicleta se conoció como Eleazar García, mientras que la persona que perdió la vida en este accidente se desconoce. Según el reporte del muchacho, él hace señas que le tocó el pito para que pudiera moverse, pero lamentablemente no pudo hacer nada, detalló el causante de este siniestro vial. Yo venía en mi carril interno y todo, y el señor venía cruzándose y cuando iba a frenar le pité, no se quitó, yo me lo quise quitar y como me siguió y las cosas sucedieron y estamos viendo a ver qué dicen las autoridades. ¿Todavía a la espera de la autoridad a ver qué le menciona? Sí, ahorita están haciendo el procedimiento ahí a ver a qué se sigue. Muchas gracias. ¿Hacia dónde se dirige usted, amigo? Hacia allá a la colonia Kennedy. ¿No lleva todavía familiares suyos? ¿Tampoco? ¿Todavía? Sí, ahí está mi papá y mi mamá, que es la que venía conmigo. ¿Dónde están ellos? No creo que quieran hablar.